Entonces vamos a ver estas 7 cartas y estas cartas son reales, no son metafóricas. Fueron enviadas a iglesias concretas, a iglesias locales que vivían situaciones y realidades particulares. Y no es por acaso que sean 7 cartas a 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el número 7 en el libro de Apocalipsis significa completud, plenitud, totalidad. Entonces estas 7 iglesias están representando la iglesia de todas las épocas y de todos los lugares entre la primera y segunda venidas de Cristo. ¿Ok? Eso significa que estas cartas nos representan. Estas cartas hablan de nosotros, no apenas de los cristianos de aquella época. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en estas cartas? Una radiografía precisa que refleja los estados, condiciones y circunstancias que la iglesia puede llegar a vivenciar, a experimentar, a sufrir y afrontar en cualquier lugar y en cualquier época hasta que el Señor vuelva. Entonces estas cartas hablan de nuestra iglesia, de lo que estamos o podríamos llegar a vivir como iglesia, de lo que debemos arrepentirnos como iglesia, de lo que debe ser prioritario en nuestra iglesia, de los males que amenazan a la iglesia, de lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Estas cartas son para nosotros y son útiles para nosotros hoy, así como lo fueron para los creyentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de Filadelfia, de Laodicea, todas iglesias de allá, de Asia, de aquella época. Entonces, las cartas son un diagnóstico hecho por el propio Señor de la iglesia y es un diagnóstico objetivo. No es un parecer, no es una impresión. El Señor ve a su iglesia y Él hace un diagnóstico. Y en ese diagnóstico va a aparecer todo. Cosas buenas, cosas malas. El Señor no tiene una visión ingenua de la iglesia, como nosotros podríamos tenerla. O pesimista y totalmente negativa de la iglesia, como podríamos tenerla. Y podríamos a veces tener ilusiones con relación a la iglesia, más si llegamos a una nueva iglesia, a una plantación, por ejemplo, en la que las cosas están comenzando, en la que todavía no ha pasado tiempo suficiente para que el pastor se equivoque muy fuerte, o para que hermanos aquí no te hieran tan profundo. Y nos ilusionamos que en una plantación, que yendo a una nueva iglesia, nosotros vamos a estar un poco mejor, y déjame decirte, estás equivocado. Porque aquí en Ríos de Vida vas a encontrar cosas preciosas, pero también vas a encontrar cosas que te van a decepcionar. El Señor las conoce. Eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia. Yo conozco lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Yo veo lo que nadie ve. Yo sé de hecho lo que ustedes sugieren tener y no tienen. Y yo estoy trabajando en eso. Y yo estoy comprometido con formar una iglesia pura y sin mancha. Yo no desisto de ustedes. Y yo también te quiero pedir que tú no desistas de la iglesia. Porque la iglesia está siendo cuidada, preservada por el propio Señor. ¿Ok? Antes de ir a la carta que vamos a leer hoy, que es la carta a la iglesia de Éfeso, tenemos que entender cuál es la estructura básica de estas cartas, que es básicamente la misma en todas las iglesias, pero hay algunas pequeñas diferencias. La carta comienza con una autorrevelación de Jesús. Él se presenta de alguna manera. Después, una evaluación de Jesús a la iglesia, que involucra un elogio y un reproche. En algunos casos es solamente un elogio y en otros solamente un reproche. No hay nada que reprochar, no hay nada que elogiar. Después viene una instrucción, hay que hacer algo con esto. Y por último, una promesa. Entonces, por ejemplo, hay 2 iglesias a las que no se les reprocha nada, son Esmirna y Filadelfia. Sin embargo, Esmirna está bajo fuerte y violenta persecución. Filadelfia es una iglesia con pocas fuerzas y el Señor le anticipa que vendrán pruebas para ella. Tenemos la Odisea, a la que no le elogia nada, pero el Señor sigue insistiendo con ella. Él está a la puerta tocando para cenar con ellos. Entonces fíjense, tenemos iglesias con diferentes situaciones, unas mejores que otras,
Inclusive a las que no se les reprocha nada están en sufrimiento, están debilitadas. Las que son prósperas y vigorosas han permitido corrupción. Otras son tolerantes con cosas que no deben ser. En otras hay trabajo duro, sana doctrina, pero no hay amor. No hay iglesia perfecta. Te vas a decepcionar con la iglesia. No hay iglesia sin problemas de este lado de la vida. ¿Y sabes cuál es la causa de esos problemas y de esa imperfección en las iglesias? Tú y yo. Esa es la causa. ¿Quieres una iglesia perfecta? Pídele al Señor que te lleve. De este lado no vamos a encontrar iglesia perfecta, pero el Señor la está preparando, formando y purificando. Él insiste con su iglesia, la llama al arrepentimiento, camina entre ella. Tengan la seguridad que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces vamos a Apocalipsis 2, después de esa introducción a la serie. Siempre las series nos toman un poco más de tiempo por esta introducción. Vamos a Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Amén, ¿estamos ahí? Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son los mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti. Quitaré, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos una vez más. Padre Santo, agradecemos tu palabra, que nos dice lo que Cristo, el Señor de la iglesia, observa en su iglesia y lo que su iglesia debe hacer para ser restaurada. Hoy, Señor, abre nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor, y que podamos, por tu Santo Espíritu, arrepentirnos de nuestro pecado, volver a actuar como alguna vez actuamos, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo y fue la iglesia en la que él pasó más tiempo que en cualquier otra iglesia. Él pasó 3 años. Entonces imagínate, tener el privilegio de tener al apóstol Pablo 3 años siendo tu pastor. Tremendo pastoreo, tremenda enseñanza, tremendo entrenamiento. Después fue pastoreada por Timoteo, también alguien muy cercano a Pablo, formado por él, un pastor ejemplar. Y finalmente fue pastoreada por el apóstol Juan, último de los apóstoles con vida. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, él es el último que queda. No hay otro apóstol. Y él fue el último pastor de Éfeso. Entonces era una iglesia tremenda. Y Éfeso era la capital de la provincia de Asia, la ciudad más importante de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso. Allí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a Diana de los Efesios, donde también existía un fuerte culto al emperador. Y en su paso por Éfeso, el apóstol Pablo presenció en esta ciudad un tremendo avivamiento. Personas se volvían de la idolatría a Dios, del ocultismo, la magia y la hechicería. Recuerdan, en Hechos ellos iban a plaza pública y quemaban sus ídolos, sus libros, lo que tuvieran relacionado a su antigua vida, y se rendían al Señor.
Y esto trajo consecuencias porque el comercio que giraba alrededor de ese culto religioso y de ese paganismo fue afectado profundamente. Las personas ya no necesitaban comprar los ídolos, los libros, lo que sea que servía para cultuar a sus falsos dioses. Y eso entonces trajo fuerte persecución. Pero a pesar de eso, en Éfeso crecía una iglesia fuerte, robusta, dependiente del Señor, trabajadora, plantadora de otras iglesias. De hecho, Éfeso es la iglesia madre de muchas de estas iglesias. Una iglesia paciente, resistente, pero que con el tiempo fue cayendo en un mecanicismo, en un activismo, al que le faltaba lo primero, lo más importante. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo el Señor Jesús se revela aquí. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Lo que tenemos que entender aquí en primer lugar es quién es ese ángel de la iglesia de Éfeso. Y es básicamente el pastor o ministro de la iglesia, no porque tenga alguna condición angelical. Ya escucharon pastores que se declaran patriarcas o ¿cómo se llama? Arcángeles o lo que sea. Oye, están muy equivocados. El ángel es un mensajero. De hecho, en el griego, angelos es mensajero. Es básicamente eso. Entonces escribe al pastor, al ministro, al encargado, responsable de esta iglesia, lo siguiente: el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué es esto? 7 estrellas, 7 candelabros de oro. Y el versículo 20 del capítulo 1 nos responde esto. Dice así, 1:20 de Apocalipsis: este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, ¿quiénes son las estrellas? Los pastores. Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, estrellas son los pastores, candeleros son las iglesias. Ahora, fíjense, los verdaderos ministros de cada iglesia no están abandonados a su suerte. No están pastoreando y cuidando la iglesia como les parezca. No están por ahí tratando a la iglesia como su emprendimiento personal. Ellos no tienen autoridad en sí mismos. ¿Ellos dónde están? En la mano derecha del Señor. Y eso habla del dominio de Dios sobre su iglesia y sobre sus ministros. Él los conoce, están en sus manos y Él mismo los da a la iglesia. Entonces aquí, como ríos de vida, mis hermanos, no estamos abandonados a nuestra propia suerte. Estamos en la mano derecha del Señor. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros somos inconstantes, pero Él es fiel. Estamos en su diestra poderosa y nadie nos arrebatará de su mano. La iglesia, sus pastores, los verdaderos, están en la mano de Dios. No tratan a la iglesia como si fueran los dueños. Ellos saben que ellos son siervos de realmente quien tiene la iglesia en sus manos. Y eso te debe también alertar sobre los pastores que sigues o escuchas. Sus pastores que sigues tratan a la iglesia como su imperio personal, como su emprendimiento, hace lo que se les ocurra. Muy seguramente no son ministros en la mano de Dios, no son verdaderos. Y 7 candelabros son las 7 iglesias, ¿no? Y es designada la iglesia como candelabro, ¿por qué? Por su función, iluminar en la oscuridad. Eso es lo que hace la iglesia, testifica de la luz. Entonces lo que debemos notar aquí es que el Señor no está estático en su iglesia, Él se mueve por ella, camina en medio de ella. Eso es lo que está diciendo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el Señor no está quieto, no está expectante para ver qué es lo que está sucediendo en la iglesia sin hacer nada. Él se pasea por medio de su iglesia. No nos equivocamos al pensar que el Señor no está cuidando, no está viendo lo que sucede en su iglesia y que no hará nada al respecto. Él la está gobernando.
la está cuidando, la está purificando. Si te han herido en la iglesia, si te han cometido injusticias, si ves cosas que no corresponden, el Señor no está quieto. Eso es una realidad. Y tarde o temprano, el Señor va a quitar esa luz. Infelizmente fue lo que le pasó a Éfeso. No hay más iglesias en Turquía, la actual región de Éfeso, porque el Señor está caminando en su iglesia. Tantos ministerios que surgen, parecen inconmovibles y desaparecen. Infelizmente, yo conté esto en un estudio bíblico de jueves. La denominación más grande de Estados Unidos, muy bíblica y muy fiel, Bautistas del sur de Estados Unidos. Recientemente se destapó un escándalo de abuso sexual que habían encubierto y mantenido sistemáticamente por años. El Señor está actuando, Él no está quieto. Podemos confiar en eso. Y aquí viene entonces la evaluación del Señor. Primero parte con un elogio, versículo 2, versículo 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Entonces Éfeso ha sido una iglesia celosa de la sana doctrina, practica buenas obras, es trabajadora y perseverante en medio de la adversidad. Fíjense, ella ha sido firme e implacable con los falsos maestros, con esos que se dicen ser apóstoles. ¿Sí? Y si les suena familiar, esos que se dicen apóstoles, mira, desde allá vienen sufriendo con esos apóstoles. No es nada nuevo. Desde allá. Y esta iglesia entonces los ha probado, ha verificado qué es lo que enseñan y los ha sacado para afuera. No, aquí no hay apóstoles, aquí no es ese mensaje no se debe enseñar. Y eso es un elogio, tiene que haber sana doctrina en la iglesia, una iglesia ortodoxa, agrada al Señor. Están cuidando sus púlpitos, cuidan de quién se sube a ellos para predicar. No permiten que alguien llegue, tenga una palabra de parte del Señor. ¿Y tú quién eres? Ellos son celosos de la sana doctrina. Una iglesia ortodoxa agrada al Señor. Una iglesia ortodoxa que cuide la enseñanza es una iglesia que agrada al Señor. Pero no apenas es ortodoxa, ella tiene una ética cristiana coherente, ejemplar. Versículo 6, aquí hace parte del elogio. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. Entonces, aquí aparecen los nicolaitas, de los que no tenemos mucha información, pero aparecen después en el reproche a la iglesia de Pérgamo, versículo 15. Y ahí el Señor les dice, ustedes han tolerado a los nicolaitas y han tolerado a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces esa asociación, nicolaitas y los de Balaam, nos indica un poco lo que los nicolaitas defienden, y es básicamente lo que Balaam, un profeta del Antiguo Testamento, propuso a un enemigo de Israel para que el pueblo de Israel se permitiera comer lo sacrificado a los ídolos, se prostituyera y finalmente se corrompiera. Entonces los nicolaitas iban por esa misma línea también. Ellos entraban a las iglesias y permitían cierta flexibilidad moral. No encontraban tan grave que las personas vivieran de cualquier manera e influenciaban a los hermanos a que vivieran de manera corrupta y lujuriosa. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de Éfeso? Ustedes no los toleran, yo tampoco los tolero. Muy bien ahí. Felicitaciones, eso es lo que hay que hacer. Ustedes tienen una conducta intachable, pero no apenas tienen buena doctrina, tienen una conducta intachable, ellos son trabajadores. El texto dice, arduo trabajo, han trabajado duro sin rendirse. Entonces fíjense, no es apenas una iglesia ortodoxa que solo preserva a los suyos y les enseña a los suyos la buena doctrina. Es una iglesia evangelizadora para afuera, que sirve, misionera, que está sirviendo, que se involucra con la comunidad. Porque es muy fácil encontrar, y nosotros tenemos que cuidar de no volvernos apenas una iglesia ortodoxa,
pero que no es evangelizadora. Y hay muchas iglesias así, reformadas, presbiterianas, ortodoxas, pero hasta ahí les llega, no trabajan, se quedan de brazos cruzados, que los demás no importa. Aquí nosotros estamos aprendiendo la verdadera doctrina, pero esta iglesia es trabajadora. Y hay algo más, es resistente. Fíjense, en medio del sufrimiento han sabido hacerle frente a la persecución, no dejan de servir al Señor, a pesar del prejuicio y los ataques, continúan fieles al Señor. ¿Qué pastor no quiere una iglesia así? ¿Quién de ustedes no quiere ir a una iglesia así? Trabajadora, sana doctrina, resistente, persistente. ¿Quién no quiere llegar a una iglesia así? Sin embargo, Jesús les dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y quiero leerlo como literalmente está escrito en el original. Has abandonado el amor que es primero. Has abandonado el amor que es primero. Entonces, sana doctrina, trabajo arduo, no pueden sustituir el amor a Dios, que es primero, que debe estar, que debe venir antes de todo esto. Podemos trabajar para Dios y no relacionarnos con Él. Podemos defender la doctrina sin que esa doctrina nos vuelva más piadosos. Podemos tener una ética cristiana ejemplar sin que nos deleitemos en el Señor. Y el Señor nos está diciendo y le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has abandonado el amor, que es antes de todas estas cosas. Generalmente nosotros entendemos este versículo como un llamado del Señor a volver al entusiasmo y emoción que experimentábamos al principio de nuestra vida cristiana, volver a ese romance. Inclusive le decimos eso a personas, a hermanos que no lo están pasando muy bien espiritualmente, y le decimos, tienes que volver al primer amor. O nosotros mismos, yo tengo que volver al primer amor. Pero en el texto el Señor no está llamando a un entusiasmo pasado, a una emoción de otro tiempo donde tal vez nuestra fe era menos consistente, menos madura, más insegura, pero más emocionante, un tiempo en el que teníamos más entusiasmo y hacíamos lo que la iglesia nos pidiera, sin pensar, sin cuestionar, sin realmente entender lo que hacíamos. Todo eso era entusiasmo, pero no necesariamente era amor. Tal vez mucha de la disciplina que tú tuviste al comienzo fue estimulada no por amor al Señor, sino por miedo, por legalismo, para conquistar algún favor de parte de Dios, pero no porque amabas al Señor. Yo los he escuchado a ustedes, he hablado con muchos de ustedes. Me dicen, pastor, yo antes, feriado, estaba ya en la iglesia trabajando desde la mañana hasta la noche. Tal vez eso no era amor, eso era un entusiasmo inmaduro. El texto no nos está llamando a que volvamos a un entusiasmo inmaduro, propio de recién convertidos. Está llamándonos a que no perdamos lo que es primero, a lo que es principal. ¿Qué fue lo que Éfeso abandonó? ¿El entusiasmo del principio, la emoción del principio o una forma de obrar, de ser iglesia que es principal, que es fundamental? Éfeso había abandonado el amor que es primero. Pueden estar haciendo muy bien todas estas cosas que son esenciales, que necesitan estar presentes en la iglesia, pueden ser muy ortodoxos, trabajadores, pacientes, resistentes, pero hay algo que viene antes de todo esto: el amor a Dios y el amor al prójimo. Fíjense, la iglesia de Éfeso era como un marido fiel, que es proveedor, respetuoso, presente, pero que no tiene amor y devoción por su mujer. Está, pero no está. Es fiel porque se comprometió a eso. Provee porque es su responsabilidad. Está presente porque está acostumbrado a eso, pero no porque la alegría de su corazón sea estar con su esposa. No porque lo mueve el amor y la devoción por ella. Su prioridad son las obligaciones y responsabilidades contraídas, pero no su propia mujer. Esa es la iglesia de Éfeso.
Los de Éfeso están trabajando, perseverando en la doctrina, enseñando todo correctamente, apenas para honrar sus compromisos y obligaciones a los que se comprometieron con Dios. Apenas para honrar tradiciones que les enseñaron. Apenas para seguir haciendo lo que llevan haciendo toda la vida. Apenas para seguir haciendo lo único que saben hacer, ser canutos. Ir a la iglesia, eso es lo que hicieron mis papás, eso es lo que estoy haciendo yo aquí también. Aprendo buena doctrina, trabajo en la iglesia, pero no me mueve más el amor. Yo ni siquiera me detengo a pensar por qué hago lo que hago, simplemente vengo, encendí el piloto automático y sigo una vida en la que no hay devoción, no hay motivación de amor al Señor, mis hermanos. Podemos ser muy buenos en el funcionamiento y operación de la iglesia, pero no tener el corazón movido por el amor al Señor. Necesitamos parar y preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra motivación para venir aquí? Participar de las actividades, servir en la iglesia. No podemos estar haciendo las cosas en automático. No podemos estar viniendo a la iglesia porque fue lo que heredamos de nuestros padres. Debemos ser movidos por el amor a Dios. De lo contrario, el Señor nos dirá: tengo algo contra ti. Puedes estar haciendo muy bien todo esto, pero tengo algo contra ti. Has abandonado el amor que es primero, que viene antes de todo eso. Entonces, mis hermanos, podemos ser muy reformados, defender la sana doctrina y no hacerlo movidos por el amor, para la honra de Dios, por amor a nuestro prójimo. Podemos afirmar las doctrinas de la gracia, declarar el amor y la misericordia de Dios, pero nosotros mismos no hemos crecido en nuestro amor por Dios. No nos hemos vuelto más dependientes de Él, al contrario. Yo veo mucho nuevo reformado que se enfría en su amor por el Señor, porque dice: total, una vez salvo, salvo para siempre, no importa cómo viva, cómo obre. El Señor dice: tengo algo contra ti. Has abandonado el amor que es primero y necesitamos arrepentirnos. Mis hermanos, ¿qué pastor no quiere una iglesia como la de Éfeso? El supremo pastor Jesucristo no quiere una iglesia como la de Éfeso. Eso es asustador. No pienses que todo lo que Dios quiere es tu mano de obra, tu fuerza, que estés aquí, que participes en todas las actividades de la iglesia. Él quiere tu corazón por completo. Él quiere que estés aquí de corazón movido por el amor a Él. De lo contrario, somos como los fariseos. Honramos al Señor con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Tengo contra ti que has abandonado el amor que es lo primero. Y ahí viene entonces el versículo 5. ¿Cuál es la instrucción? Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Éfeso necesita volver a obrar y a ser iglesia movida por el amor a Dios. En algún punto de su historia encendió el piloto automático y perdió esa disposición que ya había tenido antes. En un sentido, Éfeso tiene que volver al pasado, pero no para recuperar algún entusiasmo o emoción, sino para actuar movida por el amor a Dios como alguna vez actuó. Como allá en el principio, cuando Pablo era su pastor, Timoteo era su pastor, donde lo que los movía era honrar y glorificar a Dios. Entonces el Señor llama al arrepentimiento a esta iglesia. Y eso significa, mis hermanos, y aquí es la buena noticia, que es posible amar cuando hemos dejado de amar. Si el Señor no llamara arrepentimiento a esta iglesia y apenas le dijera: ya estás perdido, te saco de aquí, perdiste tu lugar, te saco el candelero, no hay chance. Es una situación irreversible, pero el Señor le está diciendo a la iglesia: arrepiéntete. Es posible amar cuando has dejado de amar. Es posible restaurar esa disposición. Es posible volver a la iglesia y participar del culto con alegría cuando te movía el amor por Dios.
Es posible que vuelvas a servir a tu hermano movido por el amor. Es posible volver a orar y que te deleites en el Señor. Es posible que vuelvas a leer la palabra de Dios y te deleites en ellas y puedas pasar horas escudriñando sus palabras. Es posible, arrepiéntete. ¿Cómo? La primera instrucción del Señor a la iglesia no es esfuérzate más, ponte a trabajar más. ¿Cuál es la primera instrucción? Ponte a pensar. Recuerda de dónde has caído. Vuelve al momento en que comenzó el desvío. Detente y piensa en dónde has fallado. Vuelve a ese momento donde orar ya no era más para ti una prioridad. Vuelve al momento en que venir a la iglesia se volvió una actividad más. Vuelve allá. Y después del ponte a pensar, vuelve allá. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Cambia de dirección, porque no es suficiente con volver atrás y pensar dónde nos desviamos. Eso fue lo que hizo Judas. Él volvió atrás. No, yo voy a devolver estas monedas. No, traicioné sangre inocente, pero no hizo nada más que volver atrás. No cambió la dirección, no fue al Redentor. Entonces volvemos atrás. Pensamos, reflexionamos, reconsideramos para clamar por gracia de Dios y cambiar la dirección, para practicar las obras iniciales que eran movidas por el amor a Dios. ¿Cómo vienes aquí al culto? ¿Vienes y no hay expectativa por escuchar la palabra de Dios? ¿Vienes y estás whatsappeando por ahí, mandando mensajes, distrayéndote fácil con cualquier cosa, conversando por ahí? ¿Vienes pero no te has preparado desde el día anterior para estar aquí en este lugar? Arrepiéntete. Vuelve a las obras iniciales que eran movidas por el amor a Dios. Y aquí viene la amenaza. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Mis hermanos, sin amor no hay iglesia, porque el Señor de la iglesia es amor. Él nos manifestó amor. Él llama a su propia obra de amor. En esto conocemos el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, si no hay amor, se extingue la luz que debería iluminar. Si no hay amor, no hay el testimonio único que manifiesta el Salvador, porque el mismo Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si hay amor. La amenaza es grave. Entonces, mis hermanos, obrar sin amor es pecado y necesita reflexión, arrepentimiento y acción. Y tenemos gracia inagotable en Jesús. Solo en Él y por Él podemos volver a amar cuando hemos dejado de amar. Él es la fuente, es a Él a quien tenemos que ir, porque Él nos derramó su amor. Y finalmente, versículo 7, aquí está la promesa para esta iglesia a la que le falta amor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense, el que tenga oídos, no es una carta apenas para los cristianos de Éfeso, es para los que tengan oídos. Quien tenga oídos, que oiga, escuche con atención lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que salga vencedor, es decir, al verdadero creyente, al que ha luchado contra su carne, el mundo y el diablo, el que persevera, el que está en las manos de Dios. El Señor le dice: le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios? Es participar de la gloria eterna con el Señor. Es vida eterna. Aquel que está lidiando con esa falta de experimentar más el amor de Dios, el Señor le promete: sigue, continúa, el que venciere, allá adelante viene comunión plena, perfecta conmigo. Lo que a esa iglesia le falta, amor, se le va a dar en la propia presencia del Señor.
sin oscilaciones, sin fracasos, sin promesas incumplidas. Vamos a tener el amor de Dios en plenitud, sin el pecado, sin nuestros fracasos. Podremos deleitarnos en Él. Persevera, mi hermano, persevera. El que venciere, se le dará la propia presencia de Dios, el amor de Dios. Saben de las cosas, yo me ponía a pensar, ¿por qué esta será la promesa? Y yo pensaba en mi propia situación. Mucha de mi falta de amor en lo que yo hago como cristiano y vivo como cristiano se debe a la falta de tener una experiencia más real, más concreta y más intensa del amor de Dios. Algo así que yo siento que en ocasiones es escurridiza. Yo quería sentir más el amor de Dios. Y por falta de esa experiencia, a veces no le pongo amor a esto. Y la promesa es, va a haber amor inagotable. Y esto tiene que moverme a mí. Esta limitante por mi pecado, por mi humanidad, que no me permite aprehender el amor de Dios en plenitud, va a acabar en algún momento. Persevera, está diciendo el Señor, persevera, esto va a acabar. Te daré del árbol de la vida. Estarás en el paraíso de Dios. Entonces yo sé, muchas veces hablamos del amor de Dios, de la experiencia de Dios, pero parece una experiencia algo escurridiza, que no se concreta, que no se materializa. Seguimos sintiéndonos angustiados, a veces desprotegidos, a veces abandonados. Y por eso caemos en el mecanicismo. Eso es propio de nuestro pecado, sentir esas cosas. Pero el Señor promete, habrá un tiempo en que no habrá más oscilación, fracaso e interrupciones en ese amor que yo voy a dar. Será perfecto. Y no es porque tú te has arremangado las mangas y has trabajado duro. El que persevera, el que vence, es aquel que está en las manos de Dios. Habla más de nuestra perseverancia, de la perseverancia de Dios, que no desiste de nosotros, mis hermanos. ¿Será que el Señor hoy tiene que venir a decirnos, tengo contra ti que has abandonado el amor, que es lo primero? Y si es así, mis hermanos, el Señor nos dice, arrepiéntete, es grave. La promesa es, habrá amor inagotable en mi presencia para siempre, sin oscilaciones, sin fracasos, una experiencia real, concreta y definitiva por la eternidad. Persevera, persevera. Vamos a orar, mis hermanos, para agradecer al Señor su palabra, para pedir su gracia, para que su Santo Espíritu nos impulse a parar, a detenernos, a preguntar por qué hacemos lo que hacemos y a volver a esa manera de actuar movida por el amor. Señor, hoy estamos aquí como iglesia, Señor, reconociendo que en muchas ocasiones nos parecemos a Éfeso, más de lo que nos gustaría. Venimos aquí, pero no tenemos el corazón aquí, Señor. Defendemos la sana doctrina, pero esta doctrina, Señor, no está produciendo hombres y mujeres más piadosos y piadosas, dependientes de ti. Nosotros rogamos tu gracia y rogamos que en medio, Señor, de nuestro pecado que interrumpe ese flujo de amor, no por una indisposición tuya, sino por una indisposición nuestra, Señor, no sea una razón para no perseverar. En medio, Señor, de esos momentos en los que nos sentimos que no estamos experimentando tu amor, recuérdanos que esto es solo un tiempo que terminará, que nuestro destino final es el propio paraíso tuyo, donde tú estás, donde tú eres nuestro premio, donde tu amor será derramado sin ningún tipo de obstáculo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a confiar en esto y a depender de ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.